Muy buenas tardes a todas las personas que están en la sala. Amparo, Ana, Aníbal, Camelia, Laura, Luis, María, Patricio, Rosario, Roxana, Salud, Sonia. Muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar. Vamos a dar unos minutos más a que se vayan incorporando el resto de participantes. De hecho, estamos esperando a bastante más gente, entonces vamos a dar un par de minutos o tres hasta que demos comienzo, así que vamos a esperar un poquito. Gracias a todos y ahora mismo empezamos. Bien, ya es la hora de inicio, son las 7 aquí en España en este momento. Entonces, si os parece, vamos a esperar un minuto más para dar oportunidad a personas que estén un poquito rezagadas a que se agreguen a la sesión y en un minuto damos inicio ya. Muy bien, pues habiendo dejado ya un tiempo prudencial para que se vaya añadiendo el resto de participantes, ahora sí ya os quiero dar la bienvenida formalmente y agradeceros el que nos dediquéis una hora de vuestro preciado tiempo para poder hablar de una de las cosas más interesantes y bonitas que hay en el mundo, que es el coaching, y concretamente hoy la relación que hay entre el coaching y el cerebro. Vamos a poder hablar de diferentes investigaciones y de ver cuáles son los impactos o cuáles son las consecuencias que tiene en el cerebro de nuestros clientes el hecho de aplicar las competencias que nosotros utilizamos, siempre teniendo en cuenta el hecho de trabajar desde esta esencia en estado puro del coaching, ¿no? Esta no directividad, que es la que, como veréis luego también y como os demostraré de forma empírica y con datos, pues realmente es la única que consigue generar una serie de cambios y una serie de patrones a nivel sobre todo de los mecanismos de creatividad del cerebro, que precisamente es lo que potencia esta capacidad pues, de que el coaching tenga un efecto y que al mismo tiempo pues realmente sea valioso tanto en el ámbito de las empresas como en el de las personas como en cualquier aspecto. Así que, si os parece, vamos a dar inicio ya. Bien, no me he presentado, yo soy Gorka Bartolomé, soy uno de los docentes de FIC y bien, hoy estoy aquí precisamente pues un poco para hablaros desde mi experiencia como investigador, como científico, aparte de como coach,
bueno, pues, estudios que he ido realizando. Os hablaré pues, de la tesis doctoral que defendí hace unos meses, en la cual pues, precisamente el foco era este impacto del coaching, de las competencias no directivas del coaching en el cerebro. Y haremos también antes una introducción pues, para ver curiosidades del cerebro, e incluso también pues, voy a hacer una aproximación de ciertas áreas, ciertas regiones del cerebro que tienen un gran impacto en los procesos cognitivos y que el coaching también desde el ámbito de las competencias pues puede ayudar a que esas áreas, a que esas regiones del cerebro pues puedan realizar mejor su trabajo, o al menos de una manera diferente y mucho más efectiva. Y de ahí que las conversaciones de coaching precisamente tengan esa capacidad de generar los cambios que generan. Así que si me permitís, voy a compartir mi pantalla de forma que, si me deja, pues no sé, un segundo, voy a apagar la cámara, a ver si está la cámara. No sé si estáis viendo la pantalla ahora. Si alguien me puede confirmar por el chat, por favor, o por las preguntas que estáis viendo en la pantalla, porque en teoría tengo el compartir activado. Si alguien me puede, por favor, confirmar a través del chat escrito o a través de las preguntas que sí. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Pues ahora sí, entonces voy a volver a activar la cámara, que parece ser que no hay problema entre cámara y la pantalla. Entonces vamos a iniciar ya esta presentación. Bien, el tema principal, como os decía, es ver cuál es la conexión que hay entre el coaching directivo y la neurociencia, un poco entender cómo nuestras competencias, cómo nuestras conversaciones de coaching afectan o influyen de una manera u otra en cómo funciona nuestro cerebro y en ciertos procesos cognitivos que son los que nosotros estamos buscando potenciar. Primer aspecto que vamos a empezar a ver, ¿por qué coaching y neurociencia? De hecho, seguramente es un aspecto que lleváis oyendo ya algún tiempo, ¿no? Hay algunos coaches que hablan de neurociencia desde una aproximación a veces un tanto errónea y con unos conceptos equivocados en cuanto realmente al impacto. Lo que yo os voy a ofrecer en esta hora que vamos a estar aquí son todo conceptos que están basados en la investigación, están basados en evidencia y al fin y al cabo, pues yo creo que nos pueden aportar precisamente, primero, que esta es la idea, ¿no? Probar que el coaching tiene una base científica, ¿sí? Y también podemos explicar a nuestros clientes por qué funciona. Porque una de las cuestiones que a mí me llevó a, sobre todo, a interesarme en la investigación del coaching era que muchas veces era como que no podíamos explicar qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? No sé si habéis oído esa expresión de vender humo o de que a veces pues hacíamos cosas que funcionaban por casualidad. Ahora, a mí eso realmente me enfadaba muchísimo, incluso a veces con personas pues, que intentaban de poner al coaching en una situación negativa, ¿no? Eso es lo que me llevó a investigar y precisamente una de las cosas que yo quería poder demostrar era que lo que hacemos realmente tiene un impacto en el cerebro y por lo cual pues no estamos haciendo nada, sino que realmente estas competencias y este uso ayuda a que el cerebro tenga un funcionamiento diferente. Y luego también que nosotros podamos dar una explicación, ¿no? Que cuando estemos hablando con un cliente la primera vez, haciendo la entrevista inicial y tratemos de explicarle qué es el coaching y qué hace que el coaching funcione, pues tengamos unos elementos científicos que nos puedan ayudar a reforzar ese mensaje. Es una de las ideas por las cuales es importante empezar a investigar y a saber, ¿no?, la relación que hay entre el coaching y el cerebro. Luego también, porque creo que es importante dar al coaching el lugar que se merece. Después de tantos años ya de un éxito tan importante a todos los niveles, de realmente los resultados tan asombrosos que produce en los clientes, pues va siendo el momento de que pongamos al coaching ya en el lugar que se merece. Y evidentemente, por suerte o por desgracia, lo que realmente funciona es cuando la gente ve investigaciones validadas, entonces ahí ya empezamos a creer. Tenemos que realmente pasarlo por la ciencia para que al final la gente pueda creer en lo que están viendo y en lo que están experimentando. Luego también esto nos puede ayudar a entender cómo las competencias que utilizamos sirven como triggers, ¿no?, como disparadores
para un funcionamiento cerebral excepcional, que de hecho es lo que yo considero que deberíamos nosotros poder desarrollar en nuestras sesiones. O sea, si los clientes vienen a nuestras sesiones es porque quieren resultados diferentes. Posiblemente no lo asocian a su funcionamiento cerebral, pero evidentemente es lo que les va a ayudar a poder conseguir sus objetivos, a poder aprender cosas nuevas, a poder ir hacia adelante en su vida, y es el uso que van a hacer de su cerebro. Entonces, el coaching precisamente ayuda a que el cerebro funcione de una manera muchísimo más eficiente y de una forma diferente a la que lo hace en un estado rumiativo, por ejemplo, que es pensar por uno mismo. Luego, también, al final, que nos ayude esto a nosotros poder dar lo mejor de nosotros mismos como coaches, ya que sabremos directamente cada competencia que estamos utilizando, dónde influye y qué es lo que nosotros estamos activando, mejorando en ese proceso cerebral. Y luego también, pues evidentemente, al final es mejorar nuestra competencia y nuestra calidad dentro del coaching. Vamos a ver una serie de conceptos básicos primero, para que podamos entrar y para que podamos entender un poquito mejor. Cuando hablamos de neurociencia o la parte de neurobiología, lo que estamos hablando es del sistema científico del sistema nervioso. Ya sabéis que el sistema nervioso es bastante extenso. Si hablamos del sistema nervioso central, podemos estar hablando de todo lo que es la parte del cerebro, más luego lo que es el sistema nervioso periférico, que ya pues implicaría todas las ramificaciones nerviosas que irían desde la médula espinal hacia el resto del cuerpo, los ojos, es decir, todo al final, realmente nosotros ubicamos el cerebro aquí, ¿no? Pero podríamos decir que todos nosotros somos cerebro, dado que al final el cerebro acaba conectándose con el resto del cuerpo por millones de ramificaciones nerviosas. Entonces, precisamente lo que estamos hablando de eso, ¿no? Es la neurociencia estudia todo ese sistema nervioso. Y sobre todo al final lo que se ocupa es de la parte pues, atómica, bioquímica, de biología molecular y de la fisiología de las neuronas y de los circuitos neuronales. O sea que al final aquí de lo que estamos hablando es de entender cómo funciona nuestro sistema nervioso. Hablamos del cerebro y el cerebro realmente es el órgano central de ese sistema nervioso, aunque, como hemos dicho también, pues tendríamos la parte de la médula espinal y luego el resto de ramificaciones. Otro concepto importante, la neurona, como la célula nerviosa, la unidad en la que podríamos empezar a trabajar. Aquí estamos hablando de una célula que es excitable eléctricamente. De hecho, gracias a esta electricidad es a lo que yo pude llevar a cabo mi investigación. ¿Y cuál es su función? Pues es la de procesar información. O sea, en el fondo no somos muy diferentes de un ordenador, o perdón, un ordenador no es muy diferente de nosotros. De hecho, pensad que mucha investigación a nivel neurocientífico que se está llevando ahora a cabo se está llevando a través de ordenadores, intentar procesar o replicar procesos mentales a nivel del cerebro humano a través de un ordenador, con lo cual pues eso ayuda también a entender todas esas redes neuronales, cómo funcionan y cómo se activan. Y otro concepto que me gustaría también pues, apuntar durante esta charla sería la idea de los neuropéptidos, ¿no? Luego, por ejemplo, hablaremos de la dopamina o hablaremos de las catecolaminas, que pues al final son de alguna manera una serie de elementos, de proteínas que utiliza en este caso las neuronas para comunicarse entre sí, ¿no? Y al final también lo que hacen pues son una serie de procesos mentales o ayudan a potenciar una serie de procesos mentales, como puede ser pues la analgesia, ¿no? Por ejemplo, no sé si se ha pasado que os habéis dado un golpe o incluso que te rompes un brazo y en ese momento parece que no te está doliendo la rotura, ¿no? ¿Por qué? Bien, porque en ese momento el cerebro ha interpretado ese traumatismo, está segregando unas cantidades ingentes de adrenalina, cortisol, que hace que ese dolor no sea perceptible, pero claro, cuando esos neuropéptidos empiezan a desaparecer de nuestros sistemas, cuando realmente el dolor aparece. Entonces, estos neuropéptidos, aparte de tener esa función conectora y ayudar a que las neuronas pues, tengan una mejor conexión, pues también al final acaban influyendo en otras funciones fisiológicas. Y aparte también algo que seguramente ya conocéis, que es un poco esta división, esta teoría, ¿no? Del cerebro triuno,
en el cual pues se divide en tres partes claramente diferenciadas, ¿no? Esta que tenemos aquí, que sería el cerebro reptiliano, que es el más primitivo, es el que compartimos pues precisamente con los reptiles. Luego el cerebro límbico, que es, o el cerebro mamífero, ¿no? Que es esa parte ya más relacionada con toda la parte emocional, incluso con la parte de memoria. Y por último, en lo cual nosotros como seres humanos somos agraciados, pues es este punto ya de lo que sería el neocórtex, ¿no? Que es la parte más externa, más nueva y que como seres humanos pues nos dota de unas funciones neurofisiológicas que otro tipo de seres vivos no tienen. Entonces, en ese sentido, precisamente, es en alguna de las áreas en las que nos vamos a centrar para explicar cómo funciona el coaching y dónde puede aportar, aunque también vamos a tocar algunos aspectos del cerebro límbico. Evidentemente, el cerebro reptiliano no lo vamos a tocar porque no, ahí estaríamos entrando ya seguramente en procesos que no van directamente aplicados al coaching. Algunas cosas que son divertidas sobre el cerebro. También va bien saber algunos datos curiosos. Por ejemplo, el peso del cerebro, que al final son unos 1,3 kg más o menos lo que suele pesar, pensad que es el 2% del total de nuestro peso corporal, pero se lleva el 20% del consumo total de energía y oxígeno. Imaginaros lo que cuesta mantener esta máquina funcionando aquí. Es bastante importante. Otro dato curioso, imaginaros, el cerebro es un 73% de agua. O sea, en este sentido, la mayoría de la masa del cerebro es agua. Y solamente con que nos deshidratemos un 2%, esto ya hace que nuestras capacidades de atención, de memoria y otras habilidades cognitivas se vean afectadas. Con lo cual, pensemos lo importante también que es mantenernos hidratados durante las sesiones de coaching. En una hora de mucho pensar, pues evidentemente eso va a provocar cierta deshidratación, con lo cual es bueno que estemos hidratados, pero no solamente en la sesión, en cualquier momento de nuestro día a día, el mantenernos hidratados ayuda a que nuestro cerebro pues esté en un funcionamiento mucho más fluido. Luego, si en este caso sacamos todo ese 73% de agua que quedábamos, del peso de esos 1.300 gramos que estábamos hablando, al final, si sacamos el agua, nos va a quedar un peso, o sea, un 60% aproximadamente, que serían pues como unos 700 gramos, que van a ser grasa. O sea, que de hecho el cerebro es el órgano más graso de todo nuestro cuerpo. No sé si habéis tenido la oportunidad de tocar un cerebro, pero bueno, la sensación es esa, no es gelatinosa, es grasosa, porque realmente pues tiene un componente muy, muy elevado de grasa. Evidentemente es muy difícil saber cuántas células cerebrales tenemos, pero el cálculo estimativo último que tenemos es sobre todo unas 86.000 millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro. Imaginaros qué cantidad, o sea, realmente son muy pequeñitas. Fijaros que a nivel de curiosidad, ¿sí? Un granito de arena, si tomamos un granito de arena, ese granito de arena contendría 100.000 neuronas. Y esas 100.000 neuronas estarían creando aproximadamente unos 1.000 millones de sinapsis, o sea, de conexiones. Pensaros que las neuronas pues tienen las dendritas, diferentes brazos, por lo cual pues pueden conectar en diferentes direcciones. Y al final, o sea, realmente es como una gran central eléctrica que tenemos conectadas como aquellas, no sé si os acordaréis antiguamente, aquellas telefonistas que se dedicaban a pasar las llamadas conectando y desconectando cables. Bueno, pues bastante más complejo, pero estaríamos hablando de algo muy similar, pero a unos niveles casi incalculables. O sea, fijaros, si hay 1.000 millones de sinapsis en 100.000 neuronas, pues contemos cuántos millones de sinapsis habrán en 86.000 millones. Luego también, otro dato curioso es que cada neurona puede llegar hasta transmitir 1.000 impulsos nerviosos por segundo. O sea, eso es, vamos, que pestañeas y te lo pierdes seguro, pero que es casi imperceptible, ¿no? Es muy complicado de poder medir eso, pero es realmente una actividad bestial. O sea, imaginaros que constantemente eso está sucediendo en nuestro cerebro. De ahí que se dice también que pues, precisamente por toda esa electricidad que está generando nuestro cerebro, pensad que pues, puede llegar a generar alrededor entre 12 y 25 vatios de electricidad.
lo que sería suficiente pues, para encender una bombilla LED de bajo voltaje. Y es que nuestro cerebro, evidentemente, está en constante actividad y tiene actividad química y actividad eléctrica, pero eso realmente es, como hemos visto, también un consumo importantísimo de energía. Y luego veremos también que esa es una de las razones, por ejemplo, por las que no utilizamos nuestro lóbulo prefrontal, ¿no? Por la el gran gasto de energía que tiene el lóbulo prefrontal. Un concepto que es muy interesante, yo creo, y que además está muy relacionado con lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y es el de neuroplasticidad. Hay un psiquiatra que se llama Jeffrey Schwartz, que él define un poco el concepto de coaching como facilitar la neuroplasticidad autodirigida. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de neuroplasticidad, estamos hablando precisamente de la habilidad que tiene el cerebro para reorganizarse por sí mismo, tanto a nivel estructural como a nivel de funciones. Y en ese sentido, la neuroplasticidad al final se puede manifestar de diferentes formas, como pues, la generación de nuevas neuronas, que hay una continua generación de nuevas neuronas, nuevas sinapsis, que serían nuevas conexiones, el refuerzo de sinapsis, es decir, por ejemplo, un hábito, al final generar un hábito consiste en fortalecer esas conexiones neuronales. O otra forma también de generar neuroplasticidad sería a través de la debilitación de algunas sinapsis. O sea, aquello que se deja de utilizar, pues poco a poco se va debilitando y se va desconectando. O sea, en este sentido, el cerebro es un órgano que es cambiante y por lo tanto eso son buenas noticias. Y no os creáis que este concepto de la neuroplasticidad es muy antiguo. O sea, hasta hace unos 30 o 40 años esta idea de la neuroplasticidad todavía no estaba muy vigente dentro del ámbito de la medicina. Incluso había muchísimos médicos, ¿no?, que todavía tenían esa idea de que el cerebro era fijo y era muy difícil poder cambiar ciertas cosas. Bueno, pues por suerte se descubrió que no, por suerte se descubrió que el cerebro es plástico, maleable y por lo tanto puede cambiarse y puede realmente pues ejercer diferentes cambios tanto a nivel estructural como a nivel funcional. Y por eso, en ese sentido, Jeffrey Schwartz habla de lo que es el coaching, precisamente, pues cómo facilitar, ¿no?, que la otra persona, a través de su reflexión, a través de su toma de conciencia, vaya haciendo esos cambios en su neurología. O sea, que todas sus sinapsis pues vayan cambiando y se vayan adaptando según las necesidades que tengan. Vamos a ver ahora diferentes partes del cerebro, cuáles son un poco sus funciones básicas y qué implica esto dentro de la sesión de coaching. O sea, realmente cuando nosotros hacemos la sesión y cuando nosotros estamos utilizando alguna competencia, pues cómo podemos ayudar a que esa parte del cerebro se active y por lo tanto esté en su máximo potencial. Esta parte del córtex prefrontal, de nuevo, es una de las partes más nuevas de nuestro cerebro, y cuando hablo de más nuevas estoy hablando de, evidentemente, de millones de años, pero todo y así es la parte que más tarde evolucionó, y podríamos decir un poco que es como el CEO, como el director de nuestro cerebro, como el director de orquesta, ¿no? Y sobre todo es una parte, y aquí os he puesto, por ejemplo, pues lo que sería el córtex prefrontal dorsal, el dorso lateral, el prefrontal ventral, es decir, diferentes localizaciones de ese lóbulo prefrontal, pero que al final son todos aspectos, la mayoría de ellos relacionados con la capacidad de atender, de focalizar, la capacidad de pensar, reflexionar, también de actuar. La memoria a corto plazo y la memoria de trabajo están bastante relacionadas con este lóbulo prefrontal también. El aspecto emocional y sobre todo la gestión emocional está también centrada aquí, con el contacto de lo que sería el aspecto del cerebro límbico. Y luego también nos permite pues realizar decisiones, ¿no?, de riesgo-beneficio, si hago esto, ¿qué pasa? Pros, contras. Incluso también es una parte que pues, permite el hecho de extrapolarnos al futuro, de poder trabajar con objetivos. Una de las cosas por las que se dice que el coaching no funciona hasta una etapa adolescente avanzada, o sea, es decir, hasta unos 16, 17, 18 años, es precisamente porque esta área prefrontal del cerebro todavía no está suficientemente desarrollada.
con lo cual, pues ese adolescente o esa adolescente no va a tener una capacidad de reflexionar, de ir más allá, de pensar, de poder, es complicado. Incluso el hecho de pensar en un futuro lejano es difícil sin tener el córtex prefrontal bien desarrollado. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad que tiene el córtex prefrontal? Pues que, aparte de ser una de las, podríamos decir, regiones del cerebro más desarrolladas, es una de las que menos utilizamos y cada vez la estamos utilizando menos. En este caso, las tecnologías tienen muchísima culpa, pero una de las razones principales es que el activar el lóbulo prefrontal realmente requiere muchísima energía en nuestro sistema, a nuestro cuerpo. Vendría a ser como un ordenador que realmente, pues uno de sus programas le consume mucha energía. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Porque, claro, la principal función de nuestro cerebro es única y básicamente la supervivencia, mantenernos vivos. Y eso es lo que pretende hacer reaccionando a todos los estímulos que recibimos. Entonces, claro, si el cerebro interpreta que el uso de una determinada región pues va a consumir demasiada energía, eso de una forma muy dramática e inconsciente se interpreta como un peligro. Como, oh, cuidado, cuidado que si nos quedamos sin energía podemos acabar muy mal. Entonces, hay esa tendencia que con que cuesta tanto y requiere tanto esfuerzo y energía, pues mejor no la utilizamos. ¿Y qué hacemos en vez de eso? Pues nos basamos en conexiones neuronales, en sinapsis que son automáticas, que son fáciles y que realmente no hace falta ningún tipo de activación prefrontal para que empiecen a funcionar. Con la contrapartida que, claro, la mayoría de las veces esas conexiones automáticas no nos funcionan. Y esa es otra de las razones por las cuales también los clientes vienen a nuestras sesiones, ¿no? Porque recurren únicamente a esos patrones mentales que son conexiones automáticas, pero no les funcionan y tampoco saben el cómo cambiar eso, porque tampoco no son conscientes de ello. Entonces, aquí es importantísimo, sobre todo, ¿qué es lo que va a ayudar que ese córtex prefrontal se active? Precisamente el preguntas enfocadas, el realizar buenas preguntas y también el hecho de reflejar, de devolver a la persona, porque eso obliga a que la persona tenga que activar ese lóbulo prefrontal y empezar a utilizar esas funciones más avanzadas. Entonces, en este sentido, estas competencias de preguntas, de reflejos, lo que hacen al final es pues, activar esa parte del lóbulo prefrontal que, por regla general, la tenemos en modo automático, la tenemos en modo autopilot y, pues, evidentemente lo que hacemos es caer siempre en las mismas soluciones, errores, etcétera, etcétera. Por eso, hay veces que cuando a los clientes les hacemos una pregunta es como, uff, qué difícil, ¿no? Ahora tengo que responder eso, ahora tengo que pensar eso. ¿Por qué? Bueno, porque eso, su cerebro lo que le está pidiendo para poder llegar a esa profundidad, que hablaremos luego con mi investigación, pues realmente tiene que hacer un esfuerzo muy importante. Entonces, es una de las, creo, cuestiones más importantes de la sesión de coaching y es el activar ese lóbulo prefrontal para poner en marcha esos procesos cognitivos que de otra manera no se van a dar, puesto que confiaremos más en el aspecto automático. Luego hay otra zona que en este caso pertenece ya al sistema límbico, aquí no estaríamos ya en el neocórtex, que son los ganglios basales, ¿sí? Los ganglios basales se ocupan sobre todo de lo que es establecer patrones, hábitos. De alguna manera, el ganglio basal funciona entendiendo un poco, si hago esto, entonces pasa esto, con lo cual lo relaciono y al final pues acabo haciendo lo mismo para obtener el mismo resultado. La particularidad de esta región cerebral es que realmente está muy bien conectada, está en el centro y es casi como una especie de centralita con muchísimas otras áreas del cerebro, con lo cual pues realmente es una parte importante en cuanto a la conexión global del cerebro. De hecho, todo y que pues, estamos dividiendo ahora el cerebro en tres partes y hay también dos hemisferios y realmente las conclusiones a las que están llegando es que el cerebro no trabaja de forma aislada. Es decir, por mucho que pensemos que cuando yo utilizo mi parte racional solo estoy utilizando la parte izquierda de mi cerebro, hay procesos también que se llevan a cabo en el hemisferio derecho y viceversa, y la verdad es que es un funcionamiento bastante global. Es decir, son diferentes regiones las que se van a activar. Aquí tenemos un neurotransmisor que es la dopamina, que luego hablaré un poquito más de él cuando hablemos del núcleus accumbens, pero que tiene
muchísima relación con el establecimiento de hábitos. Entonces, los ganglios basales son sobre todo esenciales para establecer rutinas, para generar hábitos. O sea, que si queremos que nuestros clientes realmente puedan generar un hábito, es decir, que cambien un comportamiento y que ese comportamiento luego se mantiene, aquí es importante que hagamos trabajar esa parte de lo que serían los ganglios basales. ¿Qué quiere decir hacerlo trabajar? Bueno, pues precisamente crear circunstancias que hagan que esa información que crea un hábito se pueda grabar y se pueda fijar lo mejor posible. Aquí lo que queremos decir es que al final lo que estaríamos haciendo es pasar de una incompetencia inconsciente a una competencia inconsciente. O sea, el hecho de que yo ya no tenga que pensar para hacer algo. Entonces, ¿cómo en la sesión de coaching facilitamos este uso y esta activación mayor del ganglio basal? Pues primero, facilitando el espacio por la conciencia, dejando que sea el propio cliente el que piense. También creando planes de acción que sean claros y precisos, porque eso llevará, el cliente lo pueda replicar, lo pueda hacer, no le cueste y por tanto esa información se irá grabando y hará que trabajen los ganglios basales. Luego, eliminando obstáculos a la acción, creando estructuras de soporte. Es decir, básicamente aquí estaríamos trabajando la competencia 8. Aquí la competencia 8 es la que realmente a través de esa acción hace que esos hábitos se vayan grabando, se vayan instaurando. Y sobre todo también es importante el seguimiento, lo que decimos siempre, esa competencia 8 también nos habla de un seguimiento de esa responsabilidad del cliente hasta que al final se transforma ese hábito. Una curiosidad, porque es como una especie de leyenda urbana que ronda por ahí en ciertas áreas. El hecho de, bueno, hacen falta 21 días para establecer un hábito, ¿no? Para cambiarlo y establecer un nuevo hábito. Va a ser que seguramente muchos más. O sea, el número de 3 semanas, no sé por qué ni de dónde ha salido, no tiene ningún tipo de validez científica. Todo dependerá de la persona, del trabajo que haga sobre ese hábito, de su capacidad de generar dinero. O sea, hay muchísimos elementos que influyen en lo que es el cambio de un hábito, pero tenemos que tener en cuenta que generalmente sí, se va a necesitar más de 21 días para que al final pues precisamente esos patrones se instauren ahí en el ganglio basal y pueda realmente ser ya un funcionamiento, como decíamos, inconsciente. Dentro de los ganglios basales tenemos otra zona que es el cuerpo estriado y el nucleus accumbens, ¿sí? El nucleus accumbens es una parte que está relacionada con todo aquello que realmente tiene que ver con el placer, la recompensa, la motivación, el aprendizaje de refuerzo, la adicción. Y esto es debido precisamente a un neuropéptido, antes que hablábamos de neuropéptidos, que es la dopamina. La dopamina es ese neuropéptido que, bueno, de alguna manera lo que nos hace es el desear algo para que cuando lo tengamos, recibamos esa descarga y sintamos ese placer, ¿no? Cuando yo tengo muchas ganas de comer chocolate, voy a la nevera, me como el trozo de chocolate y es como, bien, pues ahí estoy segregando dopamina. ¿Y qué hace la dopamina? Pues no, es un condicionante al final de mi cerebro. Simplemente lo que está es grabando a fuego el hecho de decir, mira, ves, cada vez que comes chocolate, qué bien te sientes, pues come más. Y eso hace al final que nos acabemos haciendo adictos a ciertas cosas, ¿no? Puede ser, pues, drogas, el alcohol, el tabaco, ciertos comportamientos, las compras, hay muchas cosas que al final lo que hacen es eso, esa descarga de dopamina que nos hace sentir bien en ese momento, con lo cual nuestro cerebro lo que quiere es sentirse bien y lo que acaba haciendo pues es que queramos más de todo eso. Entonces, el nucleus accumbens sobre todo es muy importante en la motivación, evidentemente. O sea, que realmente si nosotros queremos que nuestros clientes estén enganchados al proceso y a sus objetivos, es importante que tengamos en cuenta este trabajo del nucleus accumbens y de la dopamina. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda, sobre todo a nivel competencial, a que se pueda generar esta adicción, a que el nucleus accumbens intervenga y a que haya una buena generación de dopamina? Pues primero, por eso es tan importante el acuerdo de sesión,
que la persona tenga muy claro qué es lo que quiere conseguir. Cuanto mejor lo visualice, cuanto más claro esté, más va a generar esa sensación de wow, sí, esto es positivo, lo quiero, con lo cual estaremos generando esa adicción, ¿no? También esta parte que es esencial en el acuerdo y es, oye, ¿qué beneficios te va a aportar? ¿Para qué? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué vas a conseguir cuando consigas este objetivo? Esto hace también pues que la persona vea esas imágenes positivas, esas situaciones, se sienta bien y por lo tanto esté generando esa necesidad de ir hacia allí. Utilizar en la sesión un lenguaje positivo con el cliente, que esté enfocado hacia lo positivo. También preguntas que sean construidas en el ámbito hipotético. Oye, ¿qué pasaría cuando consigas esto? O si hicieras esto, que esto hace también que la persona se ponga en ese futuro hipotético, con lo cual va a haber una situación más positiva y, de nuevo, estamos haciendo que pues, esa parte del cerebro, el proceso accumbens, pues desarrolle, genere esa dopamina y la persona se sienta más enganchada. Entonces, aquí al final se trataría un poco, perdón por el ejemplo, ¿no? Pero de que nuestros clientes se vuelvan adictos a sus objetivos y a sus cambios de hábitos. O sea, que al final lo que estamos queriendo es que se cree una adicción positiva, evidentemente, porque aquí lo que se trata es que el cliente consiga sus objetivos y cambie lo que necesite cambiar, pero que se sientan enganchados a ello, que se vuelvan adictos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el pensar esos objetivos, cuando están bien definidos, cuando están bien entendidos y cuando se pueden descubrir todos los beneficios, pues lo que provoca es que las personas tengan esa sensación de, wow, si yo quiero llegar allí, por lo tanto, el éxito va a ser muchísimo más segura. Luego también tenemos el córtex insular, que es una parte interior del neocórtex, como veis, por eso está abierto aquí. Y este córtex insular, de hecho, tenemos a Antonio Damasio, que lo que él sugiere es que juega un papel muy importante en nosotros ser capaces de procesar lo que sentimos a nivel de todo nuestro sistema psicofísico para luego poder utilizarlo en la toma de decisiones y comprensión. Es decir, que el córtex insular, al final, lo que está haciendo un poco es de activar nuestra capacidad interioceptiva, la capacidad de entender nuestras sensaciones, de saber cómo estamos y de utilizar esa información para yo luego poder tener una mayor capacidad de tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, al final, esta parte es muy importante porque, claro, el cliente no solo va a estar aquí en la cabeza, ¿no? Por eso cuando hablamos de la globalidad del cliente, cuando hablamos de pensar en el cliente como un ser global, tenemos que pensar en el cliente como un sistema psicofísico y que esa información que también puede tener a través del cuerpo también le puede ayudar a generar conocimiento y a tomar decisiones. Y eso también, pues, por supuesto, puede ayudar a que tenga una mayor capacidad de autoconciencia y de gestión de sus emociones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace en nuestras sesiones que se pueda activar un mayor uso de este córtex insular? Pues sobre todo preguntas del tipo, oye, ¿cómo se siente eso? ¿Cuál es tu interpretación de esto? ¿Cómo lo percibes? Porque van a ser preguntas que van a llevar a la persona a ir hacia adentro, no solamente aquí en la parte cerebral, sino a todo su ser, toda su globalidad, también a la corporalidad. Y de esa forma va a poder tener acceso a esa información a través del córtex insular y, por lo tanto, tener más información para poder decidir, para poder aprender y para poder continuar. Luego aquí también es muy importante que nosotros, y esto es algo que se va produciendo a lo largo del proceso, ¿no? Que ayudemos a que los clientes generen sus propias preguntas. Y al principio no suele pasar, pero al final del proceso es muy probable que ya os hayáis encontrado con clientes, ¿no? Que ya se hacen sus propias preguntas. Y, sí, mira, ¿y qué? Y van ellos mismos ya incluso casi no tienes tú que decir nada porque ellos entran en ese proceso de autocuestionamiento. Entonces, ese es un buen indicador y es también una forma en la que la persona pues, va a poder tomar más conciencia de todo. Sí. Y luego también, esencial, que el cliente pueda aprender a observarse cuando está actuando, porque va a ser la manera en la cual pues va a poder también autopercibirse y en la medida en que vamos haciendo lo que queremos hacer para conseguir los objetivos, pues eso le ayudará también a poder tomar mejores decisiones y tener mejores aprendizajes en ese momento. La amígdala, que seguramente ya la conocéis,
sobre todo si habéis profundizado un poquito en inteligencia emocional, se encarga, está dentro del sistema límbico y se encarga sobre todo de lo que es la regulación de las emociones. O sea, sobre todo, al final lo que hace esa amígdala es cuando hay una percepción de una posible amenaza para nosotros, se pone en marcha y a partir de aquí pone en marcha lo que es esto que llamamos el secuestro amigdalar, ¿no? Que es pues, una respuesta de lucha, congelación o huida, que interpreta qué es lo que necesitamos para poder afrontar ese momento. Entonces, el problema es que, claro, muchas veces esa amenaza que siente es exagerada, no tiene sentido y nos pasamos la mitad de nuestra vida secuestrados amigdalarmente y reaccionando de maneras bastante tontas. Aparte de eso, cuando la amígdala está secuestrada, cuando se produce ese secuestro amigdalar, lo que hace también es cortar toda conexión cognitiva, es decir, no nos deja pensar con claridad. Por lo tanto, esto es esencial, sobre todo en una sesión de coaches, porque lo que tenemos que ser capaces de generar es un entorno en el cual las personas se sientan seguras, tranquilas, para poder desplegar todas sus capacidades cognitivas. Si el cliente no está tranquilo, está preocupado, está nervioso, tiene miedo en la sesión, eso va a hacer que entre en marcha este secuestro amigdalar, con lo cual también sus procesos de pensamiento no van a ser suficientemente buenos. Y a partir de aquí, claro, también tener en cuenta que durante ese secuestro amigdalar, siguiendo con los neuropéptidos, tenemos las catecolaminas, ¿no? Que son la adrenalina, noradrenalina y el cortisol, que además en grandes cantidades pueden llegar a ser dañinas para nuestro cuerpo y para nuestro cerebro, sobre todo si esto dura durante realmente mucho tiempo, ¿no? Pero aquí, sobre todo centrados en la sesión, se trata de generar un entorno en el cual pues, la persona, el cliente, pueda estar libre de secuestro amigdalar, tranquilo y en plenas facultades de pensamiento, para lo cual, como activadores de coaching, aquí sería esencial un enfoque que esté solución más que un problema, enfocado hacia adelante más que hacia atrás, evitar el enfoque terapéutico completamente, de nuevo utilizar un lenguaje positivo y también, como hemos dicho antes, situaciones hipotéticas positivas, porque es lo que va a hacer que la persona pueda ir más hacia adelante y no entre en ese secuestro. A veces cuando nos vamos más al lado terapéutico y cuando estamos en el problema, le damos vueltas, lo recordamos, cómo te sientes, la persona va entrando en ese... Porque además, fijaros una cosa, una de las cosas, de las curiosidades del cerebro es que no distingue bien lo que es real de lo que estamos pensando, o sea que al final lo interpreta de la misma manera. Y si en una sesión una persona está reviviendo y dando vueltas a una situación que en algún momento pues ha sido desagradable o traumática, pues ahí no estamos realmente poniendo al cerebro en la mejor de sus disposiciones para poder trabajar. Entonces, por eso es tan importante salir, aprender de esa situación, pero salir hacia adelante lo más rápido posible en la sesión para no caer en ese secuestro amigdalar y que la persona entre en un bucle, se atasque y entonces va a ser muy complicado. Ya para ir acabando con este repaso del cerebro, vamos a hablar del córtex cingulado anterior. Y esta es la parte del cerebro que se dedica sobre todo a detectar errores, incongruencias, ¿no? Fijaros, por ejemplo, si yo os pongo aquí esta diapositiva y empezamos a leer, es como que ahí no encaja, ¿no? Hay algo que realmente chirría y no nos hace sentir cómodos. ¿Por qué? Porque realmente estamos viendo un color, pero la palabra que está escrita en ese color, que es un color también, no se corresponde, con lo cual genera una especie de cortocircuito. ¿Vale? Pues el córtex anterior cingulado es precisamente esta región del cerebro que se encarga, entre otras cosas, de, sobre todo, ver esas incongruencias o detectar esos conflictos. Aparte de ello, también controla algunas funciones automáticas, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la digestión, pero también aspectos cognitivos como pues, la toma de decisiones, la emoción, el control de los impulsos. Y también se cree que hay una vinculación importante entre lo que es el consciente y el inconsciente con esta zona. Entonces, podríamos decir también que este córtex anterior cingulado es como una especie de autopista que conecta la parte, podríamos decir, que decíamos del neocórtex más racional y el cerebro límbico, el cerebro emocional. Entonces, al final, el córtex anterior cingulado se encarga de eso, se encarga de llamar nuestra atención sobre algo que es diferente. Entonces, esto en coaching, ¿cómo nosotros podemos colaborar
en la activación de esta zona? Pues sobre todo reflejando las inconsistencias, ¿no? Cuando un cliente entra en una incongruencia, primero dice una cosa y luego dice otra, pues mostrárselo. Oye, me ha parecido entender que aquí has dicho esto y ahora comentas esto. ¿Qué te dice? Ayudar a que se pueda ver esa consistencia, ¿no? También el preguntar qué hay detrás de cada cosa para que el cliente vaya más allá, ¿eh? Y también el hecho de que el cliente pueda entender o pueda hacer un seguimiento de las cosas que han funcionado y que no. Por eso es tan importante una parte que muchas veces se nos olvida en las sesiones de coaching y es, bueno, una vez que el cliente vuelve a la siguiente sesión, preguntar al cliente si quiere hacer un seguimiento, quiere hacer un repaso de cómo han ido esas acciones, porque eso le puede ayudar también a generar o a ver ciertas inconsistencias. Y por último ya el hipocampo, que es el relacionado sobre todo con lo que es la memoria a largo plazo y a corto plazo, consolidarlas, sobre todo, y también está dentro del sistema límbico. Es una parte muy curiosa porque es una parte que, como veremos ahora, se afecta muchísimo bajo estrés. Es decir, cuando estamos muy estresados, y seguramente es algo que habréis notado, cuando estáis en un pico importante de estrés, os cuesta retener las cosas, se os olvidan más, cuesta muchísimo memorizar. Y esto precisamente porque el hipocampo tiene unos receptores que les encantan precisamente todos lo que son los glucocorticoides, es decir, el cortisol, precisamente hemos dicho antes que qué es lo que hace el cortisol. El cortisol, dentro de las catecolaminas, pues lo que hace precisamente es dificultar la transmisión neuronal y por lo tanto pues nos cuesta más pensar. Entonces, fijaros, el hipocampo le encanta, tiene receptores de glucocorticoides, con lo cual en el momento en que realmente hay una situación de descarga de adrenalina, de adrenalina cortisol, el hipocampo lo que va a hacer es retenerlo y al retenerlo lo que va a hacer es dificultar su capacidad para retener la memoria. Con lo cual, aquí es importantísimo, de nuevo, en la sesión, no generar estrés al cliente, no generar situaciones que le puedan estresar, porque entonces su proceso de memorización no va a funcionar, y también crear un estado mental y positivo para que durante la sesión, pues eso, el cliente pueda estar sobre todo almacenando todo aquello de lo que se va a dar cuenta. Porque una sesión potente realmente en la que hay flow, en la que el cliente está centrado, luego el cliente todo eso casi que lo incorpora, ¿sí? Lo corporaliza, lo integra, pero precisamente por eso, ¿no? Porque hemos creado ese entorno en el cual, pues, esa situación ha permitido que el hipocampo lo grabe y lo tenga ahí bien recogido. Si hubiera excesivo estrés, por lo que hemos dicho antes, por esa atracción de glucocorticoides, no nos lo permitiría. Bien, voy a parar un segundo porque ahora básicamente no os estoy viendo y no sé si alguien está diciendo algo o hay alguna cuestión. Vale, perfecto. En principio no hay ninguna pregunta. Así que vamos a continuar ya con la parte final. Esta parte final estaría ya relacionada con lo que es la investigación, la tesis doctoral que llevé a cabo. Claro, no voy a hacer una explicación extensa de ella porque nos llevaría pues, un buen rato, pero sí al menos el poderos mostrar cuáles han sido esas evidencias empíricas que hemos generado y hablaros muy brevemente también de la investigación y el experimento que generamos, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, la idea de la tesis, la hipótesis que se planteaba es que, bueno, cuando nosotros utilizamos las competencias de coaching desde una aproximación no directiva, es decir, de no transferencia al cliente, pues ni de conocimiento, ni de juicio, nada de nada, pues hipotetizábamos que algo diferente ocurriría en el cerebro. Pero claro, la idea era también poder situar al coaching dentro de un área concreta para también que dejara de haber pues, cierto intrusismo y cierta confusión. Y en este caso, pues evidentemente lo más lógico es integrarlo dentro del ámbito de la creatividad, ¿no? Es decir, cómo el coaching es una disciplina que ayuda a que las personas generen conocimiento por sí mismas. Entonces, a partir de aquí, pues dado que la mejor manera de poder medir durante una sesión de coaching si se producían cambios en el cerebro o no, era la electroencefalografía. Es decir, pues seguramente esos cascos que habréis visto, que lo que se encargan es de registrar la actividad eléctrica del cerebro.
Entonces, ¿por qué no utilizamos, por ejemplo, un aparato de resonancia magnética? Porque no es posible hacer una sesión de coaching dado que la persona tiene que estar callada, quieta, y entonces no tiene sentido hacer una sesión de coaching con alguien que está callado y que está quieto. Entonces, la particularidad de la electroencefalografía es que no es tan precisa a nivel topográfico, es decir, a nivel de localización, como la resonancia magnética, pero sí a nivel temporal. Porque otra de las peculiaridades de la resonancia magnética es que no puedes medir una sesión, sino que podríamos decir que la electroencefalografía vendría a ser como grabar un vídeo y la resonancia magnética es más una foto fija. Y claro, nosotros necesitábamos tener un elemento que nos ayudara a medir durante pues, lo que puede durar una sesión de coaching, que son 50 minutos o una hora, ¿no? Entonces, para que se pudiera comparar y ver si realmente había alguna diferencia, pensamos que a cada participante en el experimento lo íbamos a someter como a 3 pruebas diferentes, ¿no? Que al final se quedaron en 3 condiciones que son 3 aproximaciones diferentes de solucionar un problema o de plantear un objetivo. La primera condición o la primera prueba por la que pasaban las personas era una condición rumiativa. O sea, vale, tú piensas un objetivo que quieras conseguir o un problema que quieras resolver y lo vas a hacer por ti mismo, sin ningún tipo de ayuda, sin hablar, simplemente tómate el tiempo que quieras y a ver qué sacas de todo esto, ¿sí? La segunda condición era una condición de coaching directivo. Una conversación, lo mismo, piensa un objetivo, pero a partir de aquí, esa conversación, primero, no tenía ningún tipo de estructura y tampoco unas competencias excesivamente alineadas con lo que nosotros conocemos, sino que más bien era una conversación en la cual sí se hacía alguna pregunta, pero sobre todo cerrada, condicionando, dando soluciones, dando pistas y ayudando a que un poco la persona, pues, nosotros le dábamos o le facilitábamos encontrar la solución. Y una tercera condición, la tercera prueba a la que pasaba cada participante, que era esa sí ya una sesión de coaching no directivo, en la cual de nuevo se le invitaba a elegir un objetivo a trabajar y a partir de aquí pues lo que se hacía era mantener una conversación basada en el modelo Grow y utilizando pues como competencias básicas pues preguntas enfocadas, reflejos, una escucha fenomenológica basada en la no interpretación, no juicio y por lo tanto no transmisión y básicamente esa fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, un poco lo que hacíamos era, mientras pasaban estas pruebas, se les iba monitorizando a través de la electroencefalografía y además también se les pedía a los participantes que cada vez que se les ocurriera una idea original y buena, lo que llamamos un aha, o lo que a nivel psicológico se le llama un insight. El insight podríamos decir que es la unidad creativa. La unidad creativa, es decir, nosotros cuando solucionamos cosas, sobre todo, y lo hacemos de forma creativa, lo hacemos a través de esos insights, ¿no? Se nos van a ocurrir, mira, seguramente también lo habréis visto en los clientes. Entonces, el insight es una solución no incremental, una solución que aparece, ¡pam!, de repente. Entonces, lo que queríamos era, o les pedíamos a las personas que estaban en esas pruebas que, ¡pam!, cada vez que se les ocurriera algo, una idea buena, pues que hicieran un marcador. Entonces, lo que sucedía es que, bueno, pues por ejemplo aquí en la pantalla veis que hay como una raya roja en cada una de las lecturas electroencefalográficas. Bueno, pues eso es una marca en la cual la persona, pues mira, aquí se me ha ocurrido, ¿no? Entonces, la idea era poder analizar todos esos insights que habían tenido los diferentes participantes en cada una de las condiciones y ver si había alguna diferencia. Es decir, si el insight que se daba en la tercera condición, que era la no directiva, era diferente de los otros insights. Entonces, vamos a ver ahora aquí qué es lo que sucedió, ¿sí? Aquí lo que os muestro es una gráfica de calor. La primera que tenéis arriba es la primera condición, la del medio es la segunda condición, es decir, coaching directivo, y la de abajo es la tercera, que es el coaching no directivo. Entonces, me vais a permitir que haga una cosa porque es que estoy con el Keynote y el Keynote no me permite utilizar el puntero, con lo cual no puedo señalar lo que quiero señalar. Entonces, ahora ya veréis el puntero. Bien, entonces, lo que tenemos en estas gráficas de calor, esto sería rumiación, coaching directivo y coaching no directivo. Esta gráfica de calor lo que nos muestra es cuando hay una alteración de los niveles de potencia eléctrica en cada una de las frecuencias
cerebrales, las principales que hay, que son la teta, la alfa, la beta, aquí tenemos beta baja y beta alta, y la gamma. Y aquí lo que tenemos son diferentes regiones cerebrales. Si partimos cada uno de estos cuadros en dos, de aquí hacia aquí estaríamos hablando del hemisferio izquierdo y de aquí hacia aquí estaríamos hablando del hemisferio derecho. Y aquí estaríamos viendo pues de atrás hacia adelante, es decir, la zona occipital, parietal, temporal, frontal central, frontal y anterior frontal. O sea que estaríamos yendo de hacia atrás hacia adelante en el cerebro. Entonces, ¿qué podemos ver en estas gráficas de calor? Pues si comparamos las tres, lo que podéis ver es que estas dos son bastante similares, es decir, que tanto la prueba rumiativa como la prueba de coaching directivo son muy similares, se produce alguna alteración aquí en la parte, sobre todo anterior frontal, pero fijaros en la condición 3, que es la de coaching no directivo. ¿Veis cómo en el área parietal y en el área temporal se pueden apreciar una alteración, en este caso, sobre todo de la frecuencia gamma, de la beta, de la alfa y de la teta, cosa que en las otras no se daba. De hecho, cuando hicimos el análisis estadístico de todas estas frecuencias, lo que se vio, lo que arrojaron los resultados estadísticos, es que había realmente una diferencia significativa en cuanto a esa alteración de frecuencias, es decir, que había una activación eléctrica más importante, por lo cual se ponía en marcha esa frecuencia determinada, en este caso en estas tres, en la frecuencia teta, en la frecuencia alfa y en la frecuencia gamma. ¿Dónde? Pues la frecuencia teta, sobre todo en el lóbulo temporal derecho, la frecuencia alfa en el lóbulo temporal y en el lóbulo parietal, y la frecuencia gamma, sobre todo, en el lóbulo parietal. Aquí, fijaros, incluso os he puesto alguna muestra de precisamente cómo se ve esa alteración de las ondas, ¿no? La línea azul representa la región parietal y la línea roja representa la región temporal. Entonces, aquí vemos, esto sería la potencia en microvoltios, vemos que los 4 segundos antes de que la persona marcara que ha tenido un insight, que era el tiempo que dábamos un poco de margen, podemos ver cómo durante esos 4 segundos hasta que marca, ¡pum!, se produce una alteración. Vemos cómo realmente suben todas esas potencias, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de 3, en la tesis hay como, no sé, cientos de todos los que analizamos, pero bueno, más que nada para que veáis, ¿no?, cómo se comporta a nivel eléctrico el cerebro. Otra de las cuestiones que, ahora os explicaré qué implica esto, porque no es solamente que haya esa diferencia, sino con qué coincide también. Fijaros otro aspecto también, ahora aquí ya no necesito señalar, con lo cual os lo pongo así. También hicimos, una de las cuestiones que medimos era dónde se producían más insights, es decir, en qué prueba las personas parecía que tenían mejores ideas. Y aquí vemos cómo la tercera, que es en la que hay pues una media de 14 insights, un promedio, es la no directiva. Entonces, aquí como vemos, en la de rumiación se produjeron un promedio de, bueno, unos 4 insights por persona. En el directivo baja, es decir, se producen menos insights, y en el no directivo realmente la diferencia es brutal. Hay muchísimos más insights, es decir, hay más ahas durante las sesiones. Y fijaros también que a los participantes en la investigación también se les pedía que al acabar cada sesión se autoevaluaran en cuán creativo creo que he sido. Entendiendo cuán creativo, pues cuán creo que he sido original a la hora de encontrar soluciones para mi objetivo. Y como podéis ver, el patrón es muy similar. En la de la izquierda, que es la rumiativa, tenemos una valoración aproximadamente de OK. En la directiva tenemos una de regular, y en la condición no directiva las personas se evaluaron como muchísimo, o sea, como realmente como muy creativos. Entonces, si os fijáis, hay un paralelismo bastante importante en cuanto al número de insights que tienen los sujetos en cada una de las sesiones y la percepción que tienen de creatividad de sí mismos. Entonces, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Pues muy sencillo, esas activaciones que os había comentado antes de las frecuencias alfa, zeta y gamma en la región temporal y la región parietal, al principio era como a ver dónde nos lleva esto. Pero la suerte que tuvimos es que ya desde pues, el año 2000 aproximadamente ya había varios investigadores que llevaban precisamente estudiando el insight
de forma aislada, a nivel electroencefalográfico. Es decir, que medían, ¿vale? Cuando a alguien se le ocurre una buena idea, ¿qué es lo que ocurre, ¿no?, en el cerebro? Y la sorpresa, evidentemente, grata y liberadora, fue que la gran mayoría de esos estudios, por eso también os he puesto aquí algunas referencias, coincidían con esas frecuencias que nosotros habíamos encontrado. Es decir, que cuando las personas están en una condición no directiva de coaching, evidentemente tienen más insights, como hemos visto, pero además los insights son de verdad. Es decir, que el cerebro entra en un proceso creativo, puesto que esas frecuencias coinciden con esos estudios que se habían hecho del insight aislado en sí, pero si os fijáis no se dan en las otras dos condiciones, es decir, ni en la directiva ni en la de rumiación. Y diréis, entonces, ¿por qué la gente se piensa que es un insight? Bien, porque hay un concepto que es el de insight extrínseco y que es un insight en el cual se da cuando la persona cree que tiene una idea, pero ha sido producida por una información externa. Entonces, la sensación es de, sí, se me ha ocurrido esto, pero realmente no se me ha ocurrido a mí. Y además, no se produce esa alteración en las frecuencias que hemos mencionado antes. Además, si nos vamos a la resonancia magnética, estudios que se hicieron sí que nos muestran cómo cuando hay un momento de insight, la actividad aumenta precisamente en la región temporal y parietal derecha, lo cual coincide plenamente también con los resultados que nosotros obtuvimos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones más importantes de la investigación? Primero, que si hacemos una aproximación exhaustiva al marco metodológico del coaching en estado puro, por así decirlo, lo que hacemos es potenciar la activación de mecanismos creativos de insight. Estamos consiguiendo que se generen más insights en las personas. Claro, para que esto suceda es imprescindible que maximicemos al máximo la no transferencia. Cuanto menos directivos seamos, mucho más va a generar creatividad la persona y más va a activar esos procesos creativos. Luego también hice un análisis del modelo Grow y una de las cosas curiosas es que aunque pensemos que el modelo Grow es la bomba en coaching, bien, de hecho ya había modelos científicos de creatividad que se habían investigado ya desde el año 1923 que siguen las mismas fases. Es decir, hay algunos que tienen más fases, pero al final es lo mismo. Es como primero tenemos que saber a dónde vamos, luego tenemos que buscar información, luego se generan opciones y luego eso hay que comprobarlo. Con lo cual, el Grow no es ningún invento del TVO, sino que pues simplemente al final lo que está recogiendo es ese proceso natural creativo del cerebro. También hicimos un análisis estadístico de cuáles eran las competencias que más generaban insight. Y en este sentido tenemos tanto la pregunta y el reflejo como actos locutivos, es decir, actos de lenguaje que promueven, sobre todo, el acceso a niveles no aparentes de información. O sea que con una buena pregunta y un buen reflejo, lo que provocamos es que la persona tenga que ir más hacia adentro y a unos niveles de información menos aparentes, que ahí es donde está la información interesante. Y luego, sobre todo, teniendo en cuenta que las frecuencias zeta y alfa lo que nos ayudan un poco, lo que ayudan a la persona es a disociar, a aislarse, a poder centrarse. La frecuencia beta lo que ayuda es un poco a hacer ese análisis cognitivo y luego la frecuencia gamma es la que ayuda a reorganizar toda esa información y que surja ese insight. Entonces, como conclusión final, ¿qué es lo que podríamos decir? Pues que el coaching, desde esta perspectiva no directiva, es una disciplina que tiene una base fundamentada en el desarrollo del conocimiento del individuo, es decir, en esa epistemología y, por tanto, en la creatividad. ¿Cómo? Pues a través de la potenciación de los mecanismos de creatividad del cerebro y, por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta es que la aplicación del coaching debería estar circunscrita únicamente a aquellas situaciones en las que los individuos tengan una necesidad de desarrollar un objetivo o solucionar un problema que no esté fundamentado en una psicopatología. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. Y sobre todo, que exista una conciencia y una voluntariedad por parte de la persona de desarrollar problemas u objetivos desde una perspectiva no directiva. Es decir, lo que tiene que aceptar en este caso nuestros clientes es ese proceso de no transferencia de conocimiento y juicio y una total predisposición a desarrollar sus capacidades creativas innatas.
Así y solo así es como se va realmente a poder producir la magia, que como habéis visto no es magia, sino que evidentemente tiene mucho de empírico y de fisiológico, pero en el que se produzca realmente esta magia que nos ayuda a conseguir resultados con nuestros clientes. Entonces voy a dejar ahora de compartir pantalla, si es que me deja. Perfecto, ya estamos dejando aquí. Y bien, hasta aquí, creo que además justo hemos clavado el tiempo, 1 horita exacta. Y bien, no sé si tenéis alguna pregunta así que realizar, si la podéis poner en el chat de las preguntas, pues podemos brevemente responderla. Y, ok, Pachi, ¿qué tal? ¿Cómo va creo que era Alicante? No recuerdo ya porque hace algún tiempo. Pues nada, gracias. Gracias. Han sido unos cuantos años de investigación, pero al final el resultado ha sido positivo. Bien, ¿alguna pregunta, alguna curiosidad, algo que os gustaría comentar, consultar antes de acabar ya hoy? Bueno, pues parece ser que no, al menos no de momento. Voy a abrir otra vez, a ver si hay alguna preguntita más. Y si no hay más preguntas... a ver, hay comentarios. Ok, bueno, pues muchas gracias a vosotros. Genial, muchas gracias a todos. Camelia dice, ejemplos de preguntas concretas que generan cambios. Camelia, no existe preguntas estándar. Eso es algo que tenemos que aprender muchísimo como coach. La pregunta tiene que surgir del momento, del interés del cliente y del tema que esté trabajando. Entonces, lo que tenemos que aprender precisamente es hacer esas preguntas que sean capaces de generar esa creatividad, pero van a surgir del momento y tienen que ser, podemos decirlo así, recién salidas del horno. No podemos generar preguntas enlatadas. Eso es muy importante. Laura, sí, perfecto, yo os la mando, yo se la paso a Merche para que la podáis tener. Yo encantado de compartirlo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todas, a todos por los agradecimientos y bueno, pues realmente ha sido un verdadero placer. Y nada más, nos quedamos aquí. Este fin de semana estaré en Barcelona. Sé que algunos de los que estáis aquí, creo que Patricio, Jorge, sí, nos veremos en Barcelona, en el módulo, en el bloque 2, así que estaré encantado. Y nada más, de nuevo, gracias a todos y a todas. Y sí, Emilio, no te preocupes que pasaré a marchar la presentación para que a los que hayáis asistido os la haga llegar. Así que nada más, muchísimas gracias. Un placer estar con todos vosotros hoy aquí. Y nada, solamente desearos pues para que realmente tengáis muy buen coaching, perdón. Buenas noches. Sí, respondo también aquí ahora a Aurore. Sí, se podrá escuchar porque está grabada. Gracias, buenas noches.